Perú vivió una jornada de paros y protestas en algunas ciudades por el conflicto con los indígenas amazónicos. Mientras el gobierno se prepara para dialogar con grupos nativos, trascendió que en estas conversaciones no participaría la principal organización indígena del país. La tensión también se trasladó al Congreso, donde fueron suspendidos 7 legisladores del Partido Nacionalista por revoltosos. María Elena Belaunde nos informa. Con gases lacrimógenos, la Policía Nacional controló a un grupo de universitarios que pretendía desviarse de la ruta aprobada por las autoridades para marchar hacia el Congreso. Los jóvenes, con piedras y palos, fueron repelidos por la Guardia Montada. Hubo heridos en ambos grupos. ¡Abajo la política represiva de Alan García! La manifestación tenía como objetivo mostrar la adhesión de diferentes gremios a la protesta de comunidades indígenas amazónicas. Con el mismo objetivo, se realizaron movilizaciones en otras ciudades del país. El primer ministro Yude Simón convocó a la prensa internacional para reclamarle porque considera que algunos medios han calificado de genocida a su gobierno. Me molesta muchísimo y le molesta a todos los que somos parte del gabinete que se hable de genocidio de indígenas. Ustedes viven en el país, hacen el seguimiento y saben perfectamente que en esta desgracia que la sentimos por los policías, en el dolor de los policías y en el dolor de los nativos, ha habido 55 días de espera, ha habido diálogo constante con unos y con otros, y se llegó a extremos de toma de carreteras, de toma de estaciones de petróleo y peligro del gas, que ponían en peligro la propia economía del país. El Congreso, que decidió este miércoles suspender y no derogar las normas rechazadas por los nativos, volvió a ser escenario de enfrentamientos entre grupos políticos opuestos. Congresistas, les pido que vuelvan a sus escaños. Representantes del Partido Nacionalista no aceptaron regresar a sus escaños para empezar la sesión de rutina de los jueves y desde el miércoles permanecían sentados en el centro del hemiciclo en protesta por la decisión de la mayoría de solo suspender y no derogar los decretos. Al suspender la sesión, el presidente del Congreso consiguió que se retiraran, pero por la tarde se aprobó una sanción de 120 días a 7 parlamentarios y se amonestó a otros 12. Una decisión que profundizaría la división entre el oficialismo y la oposición y que podría aumentar el rechazo al gobierno en las calles. Para CNN, María Elena Belaunde, Lima. Y para conocer su punto de vista sobre el conflicto indígena y la suspensión de 7 legisladores de su partido, nos acompaña vía telefónica el líder nacionalista peruano, Ollanta Humala. Gracias por acompañarnos en este espacio, señor Humala. Cuéntenos por qué la intransigencia del grupo indígena para aplacar las protestas cuando los decretos que ustedes pedían que no entraran en efecto ya fueron suspendidos. Bueno, porque en realidad hay una pregunta trascendental en el Perú, de quién es el Perú, si es del gobierno o de sus habitantes. Y allí el tema de fondo es la confrontación de dos visiones del Perú. Una visión neoliberal del gobierno, que piensa que es a través de la venta o concesión de la propiedad de la tierra y recursos naturales que se crea valor. Y una visión que proclama la defensa de la nación, de los recursos naturales, de la propiedad privada, individual y comunal. Y en esta visión, que es la del Partido Nacionalista y que es de los pueblos indígenas, el valor se crea a través de la educación y el apoyo a la industria nacional, integrando pues a las comunidades como socios en los proyectos de inversión que se realicen en sus territorios. Y estas comunidades lo que están haciendo es pues defender el reconocimiento por derecho ancestral que tienen estas comunidades de territorios en la Amazonía frente al gobierno, que en muchos casos ha hecho una serie de concesiones petroleras, gasíferas, y en estas concesiones en la práctica se están tragando los territorios comunales y poniendo a los nativos en una situación de o se retiran de allí con sus familias o tendrían que proletarizarse y convertirse en jornaleros de ellos. Entiendo, pero ha habido un gesto tanto del Congreso como del gobierno de no poner en efecto estas medidas. ¿Por qué no dar un paso también en ese sentido por parte del movimiento indígena? Bueno, porque lo que ha hecho el gobierno es sostener que un delito político consumado genera derechos. ¿Y a qué me refiero?
que a través de una delegación legislativa al Ejecutivo por 6 meses, el gobierno ha dictado un promedio de casi 100 decretos legislativos, de los cuales muchos son inconstitucionales, como es el caso de 11 decretos legislativos que tocan la soberanía de la propiedad comunal en las zonas de la Amazonía peruana. Y es inconstitucional, entre otras cosas, porque viola convenios supranacionales como el convenio 169 de la OIT, que establece la consulta previa a los pueblos amazónicos. Y estos convenios los recoge la Constitución Política del Perú. Los pueblos amazónicos no han sido consultados. Entonces, el gobierno plantea el diálogo sobre la base de un delito a la Constitución, una infracción a la Constitución consumada, y no quiere dialogar, establecer el diálogo sobre la derogatoria, sino sobre los artículos propios de esos decretos legislativos. Bueno, entonces, pero sí. Si hablamos de delitos, señor Humala, ha habido más de 30 muertes, la mayoría de ellos, según todas las agencias de prensa y la mayoría de las fuentes, son policías. Se habla de 25 policías y 9 civiles, entre ellos algunos indígenas. ¿Esto no es un indicador de que ha habido aquí una agresión contra las fuerzas del Estado que están tratando de desbloquear una carretera? Mire, acá todos y personalmente el Partido Nacionalista lamenta las muertes de más de 30 compatriotas, tanto policías como hermanos aguarunas, aguajún, amazónicos en general. Nadie puede aceptar este costo tan sangriento que enluta a la familia peruana. Lo que estamos viendo es quién decidió jalar el gatillo, quién rompió el status quo que ya venía manteniéndose más de 50 días. Fue el gobierno el que decidió romper de alguna manera la solución al problema dentro del ámbito que le correspondía, que era el Congreso de la República, y decidió restablecer el orden en las zonas, pero con un costo altísimo. Entonces ahora estamos bajo toque de queda en estas zonas que están declaradas en estado de emergencia. Hay más de 30 muertos. Este restablecimiento del orden público se basa pues en el costo de vidas humanas, y dicho sea de paso, ya estos decretos legislativos están manchados de sangre. Pero, ¿cómo se puede el gobierno prestar para un diálogo cuando hay de por medio la muerte de 25 policías, obviamente otros indígenas? Aquí no hay un mensaje claro de que los manifestantes indígenas venían fuertemente armados para enfrentar a las fuerzas del orden. O sea, está bien que utilicen medios pacíficos para protestar, pero ¿por qué la muerte de 25 policías? ¿Cómo se justifica eso, que el saldo de muertos sea mayor entre las fuerzas del orden en este caso? Señorita, las poblaciones indígenas solo tienen sus arcos y sus flechas, y la policía peruana ha ido con helicópteros, con armas modernas, etcétera. Lo que ha pasado acá es que ha habido esta ruptura del status quo cuando al parecer en el interior de la Amazonía ya la población había tomado las instalaciones petroleras y también tenía ya subordinada a la Policía Nacional, a un contingente de la Policía Nacional, que a raíz de la ruptura del status quo, al parecer habrían cobrado una venganza o una reacción. Y eso no se justifica, y nosotros creemos que debe sancionarse a los que han asesinado a los policías. Pero acá lo que nosotros planteamos primero es que se establezca el diálogo de verdad, y en este caso este gabinete ministerial que primero dialogó con la dirigencia de la organización amazónica y después los ha tratado de cobardes, de forajidos, etcétera, y está con las manos manchadas de sangre, ya no es un interlocutor válido del gobierno, y por lo tanto debe nombrarse otro gabinete que pueda dialogar con la población amazónica. Le agradezco muchísimo que nos haya podido acompañar esta noche, Ollanta Humala, el líder del Partido Nacionalista. Sí, dígame. Simplemente quería denunciar a la comunidad internacional
la suspensión irregular de 7 congresistas de oposición que han salido a defender el tema de la Amazonía. Se les está haciendo una acción sin precedentes y que además se ha violado el debido proceso y están actuando desmesuradamente, así como han actuado en las zonas de Bagua. Ahora también en el Congreso peruano están actuando desmesuradamente contra la oposición. Gracias por acompañarnos de nuevo.